Harry Potter y el misterio del príncipe. Una señal oscura aparece en el cielo. Lord Voldemort había regresado al poder y su furia se había sentido en el mundo mágico y en el mundo Muggle. Los mortífagos que seguían a Voldemort habían llegado a Londres y estaban arrasando con todo a su paso. Pasan hasta por el puente de Londres y lo empiezan a desarmar y a destrozar todo. Harry Potter estaba leyendo lo sucedido en el periódico, en una cafetería, cuando la camarera empieza a hacerle ojitos y a hablar con él. Cuando estaban quedando para cenar juntos, aparece Dumbledore, que venía personalmente a recoger a Harry. Así que Harry se va a saludarle y se sorprende cuando ve su mano gris. Pero Dumbledore le pide que se agarre a ella. Cuando lo hace, ¡buas!, desaparecen de golpe. Son transportados hasta una calle. Dumbledore le había llevado a esa casa para reclutar a Horace Slughorn, que era un profesor jubilado al que quería pedir que volviera a Hogwarts. Entonces, a Harry le empiezan a gotear restos de comida del techo. Los rastros le llevaban hasta un sillón muy sospechoso. Así que Dumbledore le lanza un hechizo y allí estaba el profesor Slughorn disfrazado de sillón. Le habían descubierto. Harry le da el cuadro de sus padres y el profesor se alegra mucho de conocer al hijo de los Potter. Dumbledore les pide que se den prisa porque se estaba haciendo pis. Así que Horace le indica dónde estaba el baño. Entonces, Horace le habla a Harry de los Muggle que vivían en esa casa que se habían ido de vacaciones a las Canarias. Y también le enseña cuadros de antiguos alumnos. Allí estaba Tom Riddle, al que vio Harry en la cámara secreta. Entonces, Dumbledore vuelve del baño y le pide a Horace que vuelva a ser profesor en Hogwarts. El profesor accede y todos juntos se transportan de vuelta allí. Mientras tanto, en una casa estaba Severus Snape, al que había ido de visita a ver Narcisa Malfoy, la madre de Draco y esposa de Lucius. Al parecer, Draco había sido elegido por el Señor Tenebroso para acabar con Dumbledore. Así que Narcisa le pide por favor a Snape que proteja a su hijo. Entonces Bellatrix Lestrange, que no se fiaba ni un pelo de Snape, le pide que haga un juramento inquebrantable con Narcisa, con la promesa de proteger a Draco. Snape se ve obligado y jura proteger y defender a Draco para que alcance su cometido. Mientras tanto, en la tienda Borgin y Burkes, aparece Harry, al que le dejan allí el profesor Horace y Dumbledore para que compre sus libros y útiles escolares para el regreso a sus clases. Allí, Harry se reúne con sus amigos Ron y Hermione, pero también ven llegar a Draco con su madre. Harry sale enfadado detrás de ellos, pero no conseguía abrir la puerta de la tienda. Cuando por fin salen, ven a Draco entrar en un callejón con los mortífagos. Y entonces deciden ir tras ellos a espiarles. Allí estaba Draco y nuestros amigos les espían desde lo alto de un tejado. Draco les estaba enseñando un extraño aparato a los mortífagos, pero nuestros amigos no sabían para qué funcionaba. De repente, un mortífago que estaba cogiendo un hueso casi les descubre espiando. Se habían librado por poco de que les pillaran, pero entonces escuchan el tren de Hogwarts y deciden irse de allí. El tren salía de la estación y así los estudiantes regresan a Hogwarts un año más. Harry perseguía a Malfoy, pero Draco le da en las narices y se escapa. Entonces
llega Luna Lovegood, que consigue despertar a Harry con el olor de un calcetín. Luna veía cosas con sus gafas especiales que los demás no podían ver. Entonces llegan al gran salón. Allí estaba ya Dumbledore, así que nuestros amigos pasan y se sientan a comer. Dumbledore anuncia la vuelta del nuevo profesor Horace Slughorn como profesor de pociones y también les cuenta que Snape será el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, lo cual causa un gran revuelo entre los estudiantes. Harry y Ron llegan por fin a la clase de pociones, pero el profesor Slughorn les dice que necesitarán libros para su clase. Así que estos se tiran al armario para pelearse por coger sus libros. Mientras tanto, el profesor les dice a sus alumnos que tienen que hacer la receta muertos en vida y el que lo haga bien les regalará un bote de suerte líquida. Harry había cogido un libro que estaba lleno de apuntes en todas las páginas y que pertenecía a un tal príncipe mestizo. Harry usa las indicaciones del libro del príncipe mestizo para preparar la poción, y así le sale mucho mejor. El profesor le felicita porque su poción era perfecta, así que le regala el frasco de suerte líquida ante el enfado y sorpresa de sus compañeros. Dumbledore estaba en su despacho cuando llega Harry. Dumbledore le había llamado para enseñarle recuerdos acerca de Voldemort. Así que decide enseñarle el recuerdo de cuando Dumbledore conoció a Tom Riddle de niño. Así que Harry mete su cabeza en el agua y entra en la memoria de Dumbledore. Hace muchos años, Dumbledore llegaba con su paraguas al orfanato Ghoul. Allí va hasta una habitación donde se encontraba Tom Riddle, que estaba moviendo un libro. Dumbledore le dice que él es profesor de magia. Pero Tom podía hablar con serpientes y parecía malo, pero aún así se va con él. Y así es como Tom Riddle acabó en la escuela de magia de Hogwarts. Harry sale de la visión y le dolía mucho la cicatriz. Dumbledore le dice que Tom Riddle se llevaba muy bien con Horace Slughorn cuando era su profesor, así que le pide a Harry que se acerque a él. Entonces Harry, Ron y Hermione se van a una fiesta en las Tres Escobas, porque Harry quería ir allí para hablar con el profesor Horace Slughorn. El profesor se alegra mucho de verle y le dice que le encantaría tomarse una cerveza de mantequilla con ellos. Harry accede encantado, puesto que así se acercaría más a él, como le pidió Dumbledore. Así que Horace se pone a beber y les invita a una cena en su casa para alumnos selectos. Invita a Hermione, a Harry, pero a Ron no le da nada. La verdad es que no se sabía ni su nombre. Ya en la casa del profesor, todos estaban cenando cuando llega Ginny Weasley, que llegaba un poco tarde. Harry, como buen caballero, se levanta, pero se ruboriza un poco cuando ve que solo él se levantó. A Harry le estaba empezando a gustar un poco Ginny, la hermana de Ron. A Cormac, al parecer, le estaba empezando a gustar Hermione también, así que empieza a hacerle gestos. ¡Qué pesado! El profesor Horace, ya cansado de la cena de los jóvenes, decide acabarla, y todos se van de allí, menos Harry. Entonces Harry le empieza a preguntar cosas sobre Tom Riddle, cómo era cuando estudiaba con él y todo eso. Y Horace le da una invitación para otra fiesta de alumnos selectos que quiere hacer en Navidad. Mientras tanto, Draco estaba en la sala de los menesteres probando un armario extraño donde al parecer se transportaban los objetos que él metía y salían por otro lado. Así que alguien le da un veneno por allí. Ya en la fiesta de Navidad, Harry había ido con Luna Lovegood y Hermione se estaba tomando algo asqueroso para evitar a Cormac, que la estaba buscando. ¡Qué pesado! Entonces
descubren a Malfoy escondido. Draco dice que se intentaba colar en la fiesta, así que Snape se le lleva de allí. Harry cada vez sospechaba más que Draco se iba a hacer un mortífago, así que decide seguirles. Snape le decía a Draco que hizo un juramento para protegerle, y Draco le enseña el veneno que le habían dado. ¿Para quién sería ese veneno?, se pregunta Harry. Entonces, llega el día en el que nuestros amigos cogen el tren para volver a casa por Navidad. Harry vuelve a casa de los Weasley a comer pudding y muchas cosas ricas. Allí estaba el profesor Lupin, Ninfadora Tonks. El profesor Lupin tenía miedo de ver la luna llena y convertirse otra vez en hombre lobo. Entonces Arthur Weasley enciende la música para animar la fiesta. Ginny llega y se sienta con Harry y le ofrece galletas para comer. Harry se iba a comer una galleta, pero en ese momento aparece Ron y se sienta en medio de los dos. Y se pone a comer galletas él solo. Harry y Arthur Weasley se van a la granja para hablar en privado. Cuando terminan de hablar, se encuentran con Ginny, que le había preparado una tarta a Harry. Pero de pronto, en el cielo, aparece un mortífago. Era Bellatrix Lestrange, la asesina de Sirius Black. Harry sale a correr detrás de ella. Ginny tira la tarta que había preparado y va tras ellos también. La tarta le cae a Arthur Weasley en la cabeza. En ese momento, Ninfadora Tonks y Lupin van corriendo también a la pelea. Harry y Ginny se estaban defendiendo de Bellatrix hasta que llegan, y en ese momento los mortífagos, que se ven superados, deciden salir de allí. Y antes de irse, pasan por la casa de los Weasley y la destrozan y la queman toda para desconsuelo de todos. O casi todos. ¡Qué desastre! Habían quemado toda la casa. Dumbledore estaba en su despacho cuando Harry vuelve a reunirse con él. Entonces los dos se preparan para ver otro recuerdo de Voldemort. Dumbledore lo echa en el recipiente y Harry mete la cabeza. Allí estaba Tom Riddle preguntándole al profesor Horas algo sobre una magia especial. Pero el recuerdo estaba codificado, no se veía nada. Horas había borrado trozos de su recuerdo. Así que Dumbledore le dice a Harry que le pida el verdadero recuerdo a Horas. Harry va a preguntarle sobre esa magia especial que dijo Voldemort, pero el profesor no le dice nada. Así que vuelven a su habitación y Ron se come un bombón que había recibido Harry y que tenía un filtro de amor muy fuerte. Entonces Harry mira en el libro del príncipe mestizo, pero no encuentra nada para anularlo. Así que acude en busca del profesor Horas para que les ayude. Pasan dentro y Harry sienta a Ron mientras el profesor y él buscan la receta para preparar la poción. Una vez que la tienen lista, se la dan a Ron, que estaba muy pesado con el profesor. Ron se la toma y por fin se cura. Y se aleja avergonzado del profesor. Lo habían conseguido. Todos están muy contentos, así que el profesor decide hacer un brindis para celebrarlo. Ron es el primero en beber, pero algo le pasa. Se cae al suelo. Había sido envenenado. Harry pide al profesor que le abra el armario para rápidamente ponerse a fabricar una poción que pueda curar a su amigo. Harry le obliga a Ron a tomársela, pero parece que no surtía efecto. Dios mío. Hasta que al final sí que se había curado. Qué extraño. Esa botella se la iba a regalar a Dumbledore. ¿Quién habrá metido ese veneno?, piensa Horas. Draco vuelve a la sala de los menesteres, donde estaba el armario evanescente. Tira el veneno que no funcionó y esta vez mete un pájaro vivo en el armario. Encierra el pájaro allí y oye cómo se teletransporta. Lejos de allí, en la tienda Borgin y Burke, aparece el pájaro. Otro día, Harry y Ron se encuentran con Draco, así que
deciden esconderse para poder espiarle. Draco se mete por la puerta del baño y Harry le sigue. Harry acaba peleándose con él. Draco le ataca, así que Harry mira en el libro del príncipe mestizo y le lanza un potente Septum Sempra. ¡Hola! Igual se había pasado. El hechizo había roto en dos a Draco. En ese momento llega Snape y se pone a curar a Draco mientras ellos se van. Hermione le aconseja a Harry que se deshaga de ese libro porque era muy peligroso. Así que Ginny le coge de la mano y se llevan el libro hasta la sala de los menesteres. Allí, Harry y Ginny escuchan un ruido que venía del armario evanescente de Draco. Ginny coge de la mano a Harry. El armario se movía y de allí sale el pájaro que había encerrado Draco. Entonces, Ginny se acerca a Harry, tira el libro del príncipe mestizo y le da un beso. Harry se queda alucinado con los ojos cerrados mientras Ginny esconde el libro. Ron y Harry iban por los pasillos de Hogwarts cuando ven a Lavender Brown, a la que le gustaba a Ron. Los chicos iban buscando a Horace para que le revelara el recuerdo, pero este hace como si no los ve y se va. Así que a Ron se le ocurre que Harry se tome la poción de suerte líquida y así por fin conseguiría el recuerdo de Slughorn. Ron y Harry van detrás del profesor, que estaba tratando de cortar una hoja de tentáculo que había entre las plantas. Iban los dos, pero a Ron se le cae un cubo encima y se queda allí tirado. Harry va a ayudar al profesor. Coge su varita y le corta la hoja de tentáculo, que valían muy caras. Entonces, Harry le pide al profesor que le acompañe a ver a su amigo Hagrid. Hagrid estaba con una araña gigante muerta. Estaba llorando porque la araña era su amiga y se llamaba Aragog. Entonces, Harry ve gotear el veneno de Acromántula, que era muy escaso y muy valioso. Así que Horace decide ir a coger unas muestras, con el permiso de Hagrid. El profesor había llenado un frasco entero de veneno. Entonces esconde el frasco y le da el pésame a Hagrid, que el pobre estaba desconsolado. Pero Harry empieza a tirar a la araña a un agujero para enterrarla. Y el pobre Hagrid no aguantaba más y termina desmayándose. Pobrecillo. Hagrid se había quedado dormido. Así que, mientras, Harry cuelga una foto suya en la que estaba con su madre. Entonces Harry le dice a Horace que quiere saber qué le dijo Tom Riddle. Le cuenta que su madre fue muy valiente y se sacrificó por él. Le dice que él es el elegido y que puede matar a Voldemort, pero necesita que él también sea valiente y le dé su recuerdo. Así que por fin el profesor se lo da. Lo había conseguido. Dumbledore estaba en su despacho cuando llega Harry y le enseña el recuerdo de Horace. Así que rápidamente echan el recuerdo y se ponen a verlo. Tom quería hablar de los Horrocrux. Así, Horace le cuenta cómo puede dividir su alma en 7 partes y ocultarla en 7 objetos. Ellos ya habían destruido 2 Horrocruxes, el diario de Tom Riddle y el anillo de su madre, así que se transportan en busca del tercero. Estos se transportan hasta una cueva enfrente del mar. Y una vez dentro de esta cueva, ven que hay una pequeña isla en medio de un lago, así que cogen un barco para llegar allí. En este lago había unos seres llamados Inferi, que eran cadáveres humanos. Así que Harry empieza a pelear con los Inferi para permitir que Dumbledore se pueda beber todo el líquido del recipiente donde estaba el Horrocrux. Dumbledore, con mucho sufrimiento, se lo había bebido todo, así que Harry coge el guardapelo y salen de allí. Draco llega a la sala de los menesteres, donde abre el armario y así se cuelan los mortífagos. Harry y Dumbledore llegaban a la torre y Dumbledore le pide a Harry que se esconde. Entonces llega Draco y le hace un encantamiento de desarme.
mientras llegaban los mortífagos, y Snape le dice a Harry que se calle, que no haga ningún ruido. Así que Harry ve como Draco bajaba su varita, pero Snape lanza un abracadabra que le da de lleno a Dumbledore y le hace caer desde lo más alto de la torre de astronomía. Harry estaba devastado mientras los mortífagos lo celebran con alegría. Tras esto, la marca tenebrosa aparece sobre la torre de astronomía de Hogwarts. Los mortífagos ya se iban, pero Harry baja por ellos. Ginny se une a él, pero Bellatrix les lanza un hechizo que les desarma. Snape le pide que les deje en paz, pero Harry le lanza un Sectum Sempra. Snape contraataca y se lo devuelve. Entonces le confiesa la gran verdad. Snape es en realidad el príncipe mestizo. Harry no podía creerlo. Y así, destrozando Hogwarts a su paso, los mortífagos se van de allí. Harry llega hasta el cuerpo de Dumbledore, que se encontraba yaciendo al lado de la torre de astronomía. Todos miraban apenados. Entonces, Harry recoge de su mano el guardapelo que este tenía empuñado. La profesora McGonagall lanza un hechizo contra la señal tenebrosa y todos deciden hacer lo mismo hasta que ésta desaparece. Dentro del guardapelo, Harry lee una nota firmada por un tal R.A.B. que dice que destruirá el Horrocrux original. Era falso. Entonces, Harry le cuenta a sus amigos Ron y Hermione que se va a dedicar a buscar y destruir los Horrocruxes que faltan. Y entonces ven como el ave fénix de Dumbledore, que parecía que se caía, levanta el vuelo y sale volando de allí. Y fin del cuento.